Hola, mi nombre es Eduardo Perna, actualmente soy el presidente de la Federación Argentina de Cardiología. Es un gusto haber recibido esta invitación de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires para participar en este curso de estrategias cardiovasculares en el paciente diabético y apuntar absolutamente al tema de la insuficiencia cardíaca y cómo debemos enfocar de pacientes. Ustedes saben que cardíaca, entendemos que hay una interacción muy importante entre la diabetes y la progresión a la insuficiencia cardíaca, pero también una relación inversa, y lo vamos a analizar a través del punto de vista de la epidemiología, de la fisiopatología, fundamentalmente el enfoque de cómo tratar la insuficiencia cardíaca, incluyendo a pacientes con diabetes y mensajes finales. Esta interacción entre insuficiencia cardíaca empieza desde el punto de vista de la prevalencia. Las dos entidades son entidades altamente prevalentes. Se estima que 2% de la población tiene insuficiencia cardíaca y en nuestro país esto representaría 900.000 casos con este diagnóstico. Por otro lado, de diabetes mellitus, particularmente tipo 2, afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Los pacientes con diabetes tienen una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca y esto está relacionado con los niveles de hemoglobina glicosilada. Cuanto peor el control, mayor la incidencia de insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un aumento de 2 a 3 veces en la incidencia de diabetes mellitus, y esta diabetes mellitus comparado con los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca claramente es muy superior, pero puede ser prevenida a través del tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca. Y lo que es sumamente relevante es que las dos entidades pueden coexistir sin haber sido diagnosticadas. 22% de los pacientes con diabetes tienen IC con fracción de eyección preservada no diagnosticada y hasta un 5% tienen IC con fracción de eyección reducida. Y por otro lado, entre los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hasta un 25% de pacientes pueden tener prediabetes y un 13% tienen una diabetes no diagnosticada. Esto representa casi un 40% de pacientes con alteraciones metabólicas que no han sido identificadas durante la insuficiencia cardíaca. Claramente, las afecciones cardiovasculares son muy frecuentes en los pacientes con diabetes y la insuficiencia cardíaca, ustedes pueden observar que es el segundo evento más frecuente en esta población en particular. Y es interesante porque hemos asistido a lo largo de los últimos 20 años observando una reducción en la incidencia de hospitalizaciones por enfermedad cardíaca isquémica en la población de pacientes con diabetes. Estos son datos recientemente reportados en los Estados Unidos. Sin embargo, pueden observar que si bien las hospitalizaciones, hablando de su incidencia por 1000 adultos, ha disminuido progresivamente, se puede observar que a partir aproximadamente del año 2010-2013, se ha mantenido estable e incluso ha aumentado en los últimos años. Esto habla realmente que el problema de la insuficiencia cardíaca no ha sido. Si lo analizamos desde el punto de vista de los individuos con insuficiencia cardíaca, si lo vemos desde la prevalencia del diagnóstico de diabetes en distintas cohortes poblacionales diagnosticados con insuficiencia cardíaca, particularmente insuficiencia cardíaca ambulatoria, ustedes pueden observar que podríamos decir que hasta un 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen el diabetes mellitus. Claramente, diagnosticarle la diabetes a un paciente con insuficiencia cardíaca le aumenta la mortalidad, como pueden observar aquí, la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y el otro de los grandes problemas que tienen estos individuos, que son las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y hay factores que están muy relacionados a la progresión a IC en los diabéticos. La presencia de enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, la duración de la diabetes, la mayor edad, el aumento del índice de masa corporal y la presencia de enfermedad arterial de los miembros inferiores son predictores importantes de insuficiencia cardíaca. Desde un punto de vista fisiopatológico, podemos entender que desde un paciente diabético hasta que llega a la insuficiencia cardíaca, intervienen distintos factores que pueden ser sistémicos, cardíacos y celulares, y tienen que ver con la hiperglucemia, la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, que se asocian a trastornos microcirculatorios, afección del estrés oxidativo, disfunción autonómica, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, trastornos específicamente celulares que llevan a hipertrofia, apoptosis, remodelamiento, alteraciones de las fuentes energéticas y disfunción mitocondrial, y anormalidades en
componentes subcelulares, como pueden ser el intercambiador de sodio e hidrógeno, el estrés del retículo endoplásmico, la autofagia limitada, que llevan a trastornos estructurales y funcionales en el corazón. Estos trastornos, ya sea a través de disfunción sistólica o diastólica, van a llegar a la insuficiencia cardíaca por dos afecciones fundamentales en el corazón: la miocardiopatía isquémica y la miocardiopatía diabética. Y claramente la miocardiopatía diabética ha sido definida a lo largo de los años, y acá pueden ver una lista de definiciones que ha sido muy variable. Lo importante es entender que cuando tenemos una normalidad cardíaca que no está totalmente explicada por otras condiciones, ya sean cardiovasculares o no cardiovasculares, y que puedan estar provocadas por la diabetes, es lo que nosotros entendemos como miocardiopatía diabética. Es decir, que la miocardiopatía diabética más comúnmente ocurre junto con otras condiciones cardiovasculares, pues puede ser la única causa de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en general uno separa al paciente que tiene hipertensión, enfermedad coronaria y diabetes de las anormalidades que provoca la miocardiopatía diabética, pero a veces estas anormalidades están más allá de que lo justifique una enfermedad coronaria, y en ese caso podemos compromiso diabético en la afección cardíaca. Es importante recordar que dentro de la expresión fenotípica de la miocardiopatía diabética tenemos un fenotipo de enfermedad con IC y fracción de eyección preservada, es decir, restrictiva, en donde la afección fundamentalmente es a nivel endotelial. Y otro fenotipo, que es el que se presenta con IC y fracción de eyección reducida, la forma dilatada, es la que afecta fundamentalmente a los miocitos. Es decir, una tiene una alteración fundamentalmente con un patrón restrictivo, una disfunción diastólica, y el otro una disfunción sistólica. Siempre en estos pacientes hay que excluir enfermedad coronaria, enfermedades valvulares congénitas, cardiopatías hipertensivas, otras afecciones como mecanismo principalmente responsable de la afección cardíaca. El tema fundamental es cómo enfocamos a estos pacientes. Y ustedes saben que podemos intervenir en etapas precoces, es decir, tenemos que tener una conducta proactiva, identificar al paciente con diabetes que tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Es muy interesante porque este es un análisis de más de 17.000 pacientes sin enfermedad cardiovascular, incluido en tres cohortes, que son estas tres que están acá, que es el estudio de Dallas, el ARIC y el MESA, en donde evaluaron la combinación de cuatro marcadores: una troponina de alta sensibilidad mayor de 6, un NT-proBNP mayor de 125, la proteína C reactiva mayor o igual a 3, y la presencia de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma determinado por el índice de Sokolov-Lyon. Y ellos encontraron que hay una relación entre el número de estos biomarcadores y la presencia de riesgo a los 5 años, estratificado por estos scores. Y ustedes pueden ver que los pacientes que tienen un score muy bajo o bajo, entre 0 y 1, son los que tienen menor riesgo. Pero cuando hay dos o incluso los tres marcadores, ya sean pacientes con diabetes o aquellos con prediabetes, hay un incremento significativo en el riesgo, de tal manera que uno podría identificar a estos individuos particularmente algunos de estos biomarcadores. Y lo que es más interesante, no solo identifica riesgo, sino que este score, basado en el número de biomarcadores, nos permite identificar qué pacientes se podrían beneficiar con el tratamiento, por ejemplo, con inhibidores SGLT2, si trasladamos la evidencia a los ensayos de prevención en pacientes con enfermedad cardiovascular y diabetes tratados con gliflocinas. Fíjense que en aquellos que tienen diabetes y dos o más biomarcadores, podemos prevenir 22 a 56 casos por 1000 pacientes tratados durante 5 o 10 años, y cuando tienen 3 o más biomarcadores podemos prevenir 44 a 5 años y 103 a 10 años. Estrategia que podría ser utilizada. ¿Cómo evaluamos al paciente con diabetes cuando ponemos el foco en la insuficiencia cardíaca? Una evaluación clásica: electrocardiograma de reposo, sobre todo es útil para la evaluación inicial y para el seguimiento. Detectar microalbuminuria es algo que debe hacerse rutinariamente en estos individuos. El ecodoppler es una herramienta crucial para valorar un paciente con sospecha o diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En todos los pacientes debería hacerse aún sin insuficiencia cardíaca, porque aporta información para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento. En algunas poblaciones en particulares, sobre todo en estudio de la cardiopatía isquémica, podemos echar mano a la angiografía coronaria
o la angio-TC, según el riesgo que tenga el paciente, la evaluación funcional por imágenes utilizando la perfusión con radionúclidos o la resonancia o el eco de estrés, o la pesquisa de enfermedad coronaria en pacientes diabéticos que no tienen angina pero que tienen insuficiencia cardíaca, un hecho que, como decíamos previamente, es importante identificar. Utilizar biomarcadores, como lo veíamos previamente, y la resonancia, que nos va a brindar además información estructural y también nos permite evaluar la etiología y el pronóstico de estos individuos. Es importante la detección de trastornos en el metabolismo de la glucosa en individuos con insuficiencia cardíaca, y esto lo mencionábamos previamente. Es decir, hay que solicitar hemoglobina glicosilada o la glucemia en ayunas en pacientes con enfermedad cardiovascular para el diagnóstico potencial de diabetes. Pero en pacientes con IC se recomienda la búsqueda activa de alteraciones del metabolismo de la glucosa, con evaluación periódica anual que incluya al menos glucemia en ayunas y hemoglobina glicosilada. Estas son las recomendaciones publicadas el año pasado, realizadas en forma conjunta entre la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología. Estamos en el tratamiento. Sabemos que el tratamiento a lo largo de los años ha impactado en reducir la mortalidad anual en individuos con insuficiencia cardíaca. Y fíjense, desde los pacientes no tratados, el agregado de una droga o dos drogas, tres drogas o la cuádruple terapia ha reducido significativamente el riesgo de estos individuos. Es importante tener en cuenta que el tratamiento para la insuficiencia cardíaca debe ser un tratamiento combinado. Y esto, como lo vamos a ver enseguida, es independiente de diabetes o no diabetes. Sabemos que los inhibidores de enzima de conversión en pacientes con diabetes mejoran la sensibilidad a la insulina, tiene un efecto cardioprotector, tiene un efecto renoprotector en diabetes fundamentalmente del tipo 1, y el beneficio en los pacientes con diabetes o sin diabetes es exactamente el mismo. Por lo tanto, el tratamiento estaría claramente indicado. En el caso de los bloqueantes del receptor de angiotensina, también mejora la sensibilidad a la insulina, tienen menor efecto cardioprotector, pero tienen un mayor efecto renoprotector, en particular en los pacientes con diagnóstico de diabetes, por lo cual podrían ser una alternativa a los IECA. Los beta bloqueantes han demostrado que en pacientes diabéticos o no, el beneficio es exactamente el mismo, y eso surge de numerosos metaanálisis donde no se observa una diferencia significativa, y el control de la glucemia e hipertensión con IECA y beta bloqueantes puede evitar el proceso de progresión a diabetes establecida e incluso de progresión en los pacientes con diabetes. Y el carvedilol se asoció con reversión del remodelado en los pacientes diabéticos. Y es importante porque el tratamiento, aún en clases más avanzadas, también tiene un efecto protector. Y cuando tenemos pacientes con diabetes en los cuales tenemos dificultades para el control metabólico, hay que saber que el carvedilol tiene, digamos, diferencia en su efecto sobre la sensibilización a la insulina, y es por ello que el beneficio comparado con el metoprolol en mortalidad por todas las causas ha sido diferente, de tal manera que en pacientes diabéticos en los cuales tenemos que mejorar el control metabólico, el carvedilol podría ser una alternativa, lo cual no significa que usar beta bloqueantes cardioselectivos en los pacientes diabéticos esté prohibido, ya que el beneficio es exactamente el mismo. En relación al sacubitril o valsartán y en pacientes con diabetes, ustedes pueden observar que, independiente del estado metabólico de un paciente con insuficiencia cardíaca, es decir, que tenga normoglucemia, que sea prediabético o que tenga diabetes no diagnosticada o diabetes, no hay diferencia en el beneficio de la droga. Y ustedes pueden observar aquí que la P de la interacción claramente demuestra que no hay un efecto diferencial. Pero además, el sacubitril o valsartán disminuye los cambios en la hemoglobina glicosilada, es decir, favorece un mejor control metabólico porque hay una mayor reducción en los niveles comparado con los pacientes tratados con enalapril. Y además retrasa el tiempo al inicio de la insulina. Dos beneficios particularmente importantes en la población de individuos que tienen trastornos metabólicos. De tal manera que la recomendación para tratar al paciente con insuficiencia cardíaca, con diabetes, ustedes pueden observar que es exactamente la misma que los pacientes sin diabetes. Darle diuréticos, la dosis mínima eficaz, intervenir sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, de los cuales el ARNI es la indicación fundamental, lo vamos a ver en un ratito, agregar betabloqueantes, antagonistas de los receptores mineralocorticoides,
y considerar en pacientes que están taquicárdicos por cualquier problema y que no se pueda controlar con un beta bloqueante la posibilidad de agregar ivabradina y digoxina específicamente en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación. Pero el hecho importante que surgió a la luz de la evaluación de los ensayos clínicos en pacientes con riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular establecida, se observó que no todos tienen el mismo efecto sobre el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Y pueden observar ustedes que los agonistas de los GLP-1 están asociados con una reducción de eventos mayores y en algunos casos una ligera reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, que los inhibidores de PP4 tienen un efecto neutro sobre eventos cardiovasculares, pero aumentan en algunos casos, como ocurre con la saxagliptina, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, y los inhibidores SGLT2 tienen un efecto diferencial porque además reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y es muy interesante porque cuando se analizaron el efecto de las glifosinas en todos estos estudios, que seguramente se revisarán a lo largo de este curso, podemos observar que el efecto sobre eventos combinados y particularmente muerte cardiovascular no es el mismo con todas las drogas. Entonces uno podría decir que el efecto sobre este punto final combinado es modesto. El EMPA-REG fue el único en mostrar reducción significativa de la muerte cardiovascular, que la reducción sobre el punto final combinado fue significativo con el EMPA-REG Outcome y Canvas, y que el Declare y el Vertis solo hubo una tendencia. Si miramos desde el punto de vista de que estas poblaciones eran diferentes en términos de riesgo, había pacientes que tenían mayor incidencia de eventos, particularmente en el EMPA-REG. La reducción de eventos no fue similar en todos los estudios, sin embargo, todos consistentemente demostraron una reducción significativa de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Es decir, este es un efecto consistente de clase y los beneficios son independientes de la historia de enfermedad cardiovascular, de la insuficiencia cardíaca previa y ocurre en todo el espectro glomerular. De esta manera surgen los estudios particularmente dirigidos a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, que son el DAPA y el Emperor Reduce. Ustedes pueden observar las características de los dos estudios. Podemos observar que los pacientes del Emperor eran un poco peores porque tenían menor función ventricular, tenían niveles más altos de NT-proBNP y tenían un poco más de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y menos filtrado glomerular. Sin embargo, tenían un mejor tratamiento, el doble de uso de ARNI, mayor uso de desfibriladores o terapias de resincronización. En estos estudios se demostró, en el estudio DAPA con dapagliflozina se observó una reducción significativa del punto final primario, que era un combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por IC o progresión por insuficiencia cardíaca. Hubo una reducción en las hospitalizaciones, en las muertes cardiovasculares y en las muertes por cualquier causa. Todos estos eventos mostraron una reducción significativa. Interesante porque dentro del estudio DAPA Heart Failure hubo un efecto en el estado diabético, pero el efecto no estuvo en el resultado con el tratamiento, sino en la diferente evolución. Y ustedes pueden observar que los pacientes que tenían diabetes son los que tenían peor evolución que los pacientes no diabéticos. Y que el beneficio era exactamente el mismo en las dos poblaciones. Y uno, en los pacientes con diabetes que estaban tratados con dapagliflozina tenían una mejor evolución similar a los pacientes no diabéticos que recibían placebo. Esto ocurría para todos los eventos y pueden observar que el beneficio era exactamente el mismo según que los pacientes tengan prediabetes o no tengan alteración del metabolismo de la glucosa. Y lo que es muy significativo es que este beneficio se observó a lo largo de todos los niveles de hemoglobina glicosilada. En el caso del Emperor Reduce, el Emperor Reduce demostró también una reducción muy significativa de 25% del punto final primario considerado como muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca y una reducción del 30% en el orden jerárquico de los puntos finales del total de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Una reducción altamente significativa y que coincide con el estudio anterior. También en este estudio, en el Emperor, se observó un beneficio significativo en términos de capacidad funcional y eso es muy importante para los pacientes porque mejoran rápidamente los tratados comparado con los no tratados que incluso empeoran al principio.
y que este beneficio se observó muy tempranamente. La separación de las curvas en la incidencia de eventos ocurre ya a los 12 días de iniciado el tratamiento y al mes las dos drogas tienen claramente demostrado. La empagliflozina demostró, al igual que la DAPA, un efecto diferencial en los pacientes con diabetes, con prediabetes y que no tienen desórdenes de la glucemia. El primero es que en los pacientes con diabetes hubo una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada. Esto no ocurrió en los pacientes que no tienen diabetes. Pero los efectos sobre el punto final combinado fueron exactamente los mismos en las dos poblaciones, una reducción de 28% y de 22%, y en los dos casos fue también significativo. El estudio Emperor también demostró beneficios en términos renales, y el beneficio fundamentalmente es de disminuir la pendiente de descenso de el CRI de creatinina. Y esta pendiente hay una reducción a favor de uso de epagliflozina de 1.73, lo cual significa que el empeoramiento que ocurre inicialmente cuando uno empieza gliflozina en estos individuos tiene un efecto que a la larga es beneficioso en comparación con los que reciben placebo y que siguen deteriorando en forma paulatina la función renal, así como ocurrió esto también una reducción de eventos renales combinados. Finalmente, el estudio Solois evaluó la sotagliflozina en una población diferente, que eran pacientes diabéticos hospitalizados por insuficiencia cardíaca antes de ser dado de alta o dentro de los 2 días después del alta. Y este estudio, a pesar que se paró precozmente por diversas razones logísticas, se observó una reducción de 33% del punto final primario de eficacia de muerte cardiovascular, hospitalización por IC o visita de emergencia por insuficiencia cardíaca. Y fíjense que el número necesario a tratar es muy bajo, de 4 pacientes para reducir eventos. De tal manera que si uno combina en un metaanálisis, esto también fue publicado muy recientemente, 16.000 pacientes de 7 estudios, podemos observar que hay una reducción consistente y significativa del 23% del punto final, combinado particularmente de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, una reducción del 29%. Por lo tanto, estas drogas claramente han sido incorporadas como drogas imprescindibles y forman parte de las columnas básicas del tratamiento, como pueden observar aquí, en pacientes con IC y fracción de eyección reducida, los inhibidores SGLT2, los ARNI, los beta bloqueantes y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides están claramente indicados en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. En formas, digamos, con IC y fracción de eyección preservada, fíjense que la indicación depende del estado de diagnóstico de diabetes mellitus o no. En el cambio, en pacientes con IC y baja fracción de eyección, la indicación es independiente de que tenga o no diabetes. En los pacientes en etapas más precoces, ya sea en etapa de riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o de disfunción ventricular asintomática, en los individuos con diagnóstico de diabetes hay que considerar el uso de estas drogas para prevenir la progresión a insuficiencia cardíaca. El tratamiento, decíamos, el tratamiento es independiente de que diagnostiquemos o no diabetes mellitus y por lo tanto siempre hay que pensar que independiente de considerar individualmente cada individuo, cada paciente, si tiene alguna contraindicación en particular, en todo se debe pensar la posibilidad de iniciar el tratamiento combinado con las 4 drogas. Es mejor iniciar bajas dosis de las 4 a esperar a titular alguna de ellas antes de agregar la siguiente. Esto es lo que se conoce como terapia secuencial o una terapia combinada de inicio. La recomendación en general en la mayoría de las guías es tratar de iniciar las 4 drogas de manera simultánea, sabiendo que la titulación es diferente. Por en el caso de las glifosinas, por ejemplo, uno puede administrar una sola dosis, una toma diaria, 10 miligramos y eso no requiere titulación. En cambio, los beta-bloqueantes, los ARNI y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides tienen una titulación subsiguiente y que debe ser tenida en cuenta cuando iniciamos estos tratamientos. ¿Qué pasa en los pacientes con IC fracción de eyección preservada? Claramente la presencia combinada de un síndrome metabólico, obesidad, diabetes e hipertensión con deterioro renal predispone al paciente a tener una inflamación sistémica que se traduce por aumento de marcadores como la proteína C reactiva, y esto involucra afección de múltiples órganos, entre los cuales el corazón es uno de ellos y fundamentalmente a nivel de las señales endoteliales. Esta alteración que favorece la oxidación
digamos, los trastornos y los cambios en el óxido nítrico tienen un efecto de provocar la progresión hacia la insuficiencia cardíaca, de tal manera que es muy importante porque se analizaba en una época la intervención sobre la vía de la guanilato ciclasa para interactuar sobre los productos que se producen por la oxidación y está vinculada con la progresión de la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estos tratamientos no han demostrado ser efectivos hasta el momento. Por lo tanto, el nexo fisiopatológico no se sigue de un nexo en la respuesta farmacológica. Entonces, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se presenta clínicamente como un síndrome muy diverso que es iniciado por una variedad de comorbilidades y mediadores inflamatorios que tienen manifestaciones, como decíamos recién, extracardíacas y también anormalidades cardíacas. Con respecto al tratamiento en esta población en particular, al igual que en los pacientes con IC fracción de eyección reducida, no hay diferenciación entre tener o no tener diabetes. Los beta bloqueantes y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona constituyen los pilares del tratamiento con una evidencia mucho más pobre, una evidencia muy baja. A pesar de ello, están vinculados fundamentalmente a la reducción de las hospitalizaciones en el caso de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, y los beta bloqueantes tienen una reducción, pero que digamos, la fuerza de la evidencia es bastante pobre. En el caso del ARNI, en el estudio Paragon evaluó pacientes con IC y fracción de eyección preservada y fundamentalmente lo que encontró es que hubo una tendencia a la reducción, 13% de reducción del punto final primario, pero esto no alcanzó significancia estadística. Sin embargo, sí se observó dos datos muy interesantes. El beneficio se extiende fundamentalmente a las mujeres y en aquellos que tienen una fracción de eyección hasta 57%. Esto ha generado una serie de especulaciones y recomendaciones de que consideremos esta terapia a pacientes que tienen una fracción de eyección hasta 55%, lo cual significa también cambiar conceptualmente qué es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, si nosotros comparamos, porque tengamos en cuenta que el estudio Paragon analizó comparativamente el efecto de sacubitril/valsartán con valsartán, no lo analizó contra placebo. Entonces, algunos estudios han hecho las estimaciones y podría haber una reducción significativa en la incidencia de eventos importantes por un análisis putativo en individuos si lo comparásemos al sacubitril/valsartán con el placebo. De tal manera que hoy en día uno piensa en el sacubitril/valsartán en pacientes con IC hasta 55%. Más de 55% y fundamentalmente en hombres es donde la evidencia no avala su indicación. Decíamos que intervenir sobre todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona está asociado fundamentalmente con reducciones de las hospitalizaciones. Y de las dos drogas que han demostrado efectividad, los ARNI y la espironolactona son las drogas que llevan la mayor ventaja. Sin embargo, no hay muchos resultados en ensayos clínicos randomizados. Por ejemplo, en ensayos clínicos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la mayoría de la evidencia surge de la IC con fracción de eyección reducida. En aquellos que tienen fracción de eyección preservada, fíjense que era una población relativamente pequeña, no había una evidencia tan fuerte y recién el estudio Solois, dentro de la población que evaluó, había un porcentaje de pacientes, 256 pacientes, que recibieron el tratamiento o fueron randomizados a tratamiento o placebo y se observó una reducción del 52% del punto final primario. Por lo tanto, hay muchas esperanzas en los resultados del estudio Emperor con fracción de eyección preservada y el estudio Deliver para analizar el impacto que tienen estas drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. De tal manera, como mensaje final, les quiero dejar estas reflexiones. La diabetes y la insuficiencia cardíaca son dos entidades claramente vinculadas. La presencia de uno empeora indefectiblemente la otra y muchas veces no son diagnosticadas y por lo tanto deben ser activamente indagadas. Hay que tener una conducta proactiva, identificar precozmente al paciente con diabetes y riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, hacer una intervención terapéutica apropiada en la prevención, saber que no todas las drogas antidiabéticas tienen el mismo impacto y que los inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes de alto riesgo han demostrado prevenir el desarrollo de eventos cardiovasculares, reducir
consistentemente el riesgo de insuficiencia cardíaca y disminuir además la progresión de la nefropatía. Por lo tanto, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes debe ser igual al paciente que no tiene diabetes. Y los inhibidores SGLT2 hoy deben considerarse como un tratamiento para la insuficiencia cardíaca que además tiene un efecto antidiabético. Muchas gracias.